bajo la inspiración de Dios, buscó que transmitirnos enseñanzas edificativas, enseñanzas que nos abre el nuevo horizonte hacia un nuevo amanecer, nos abre el camino hacia la dicha y el camino hacia obtener esa paz muy añorada. Revisando uno de sus mensajes, dice concerniente la asamblea de los adversarios. Vamos a comprender este mensaje. Primero dice así: eso ustedes no saben. Si ustedes estudiarían la Santa Escritura a profundo, encontrarían y sabrían y entenderían. Pero para ello no son espirituales. No son espirituales, por eso no entienden. Pero ¿por qué dice no son espirituales, por eso no entienden? Porque para ser espirituales, primero, antes de conocer, hemos sido limpiados, lavados, recibimos el Espíritu de Dios, y una vez que ya tenemos el Espíritu de Dios, ahora viene el punto de que tenemos que buscarlo con ayuno, oración y llanto. Tenemos que buscarlo. ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál es nuestro papel que tenemos que desarrollar dentro del engranaje de este pueblo? Dentro del engranaje de su organización, de sus fieles. ¿Qué papel tenemos que desempeñar? ¿En qué labor? Entonces, ese es el momento de buscarlo. Pero hay un problema, como dice acá, pero para ello no son espirituales. Primero recibimos el Espíritu de Dios. Y como no lo buscamos con esa intensidad, ¿para qué? Nos ingresamos al campo del conformismo, y antes de avanzar más a la parte espiritual, vamos retrocediendo más hacia la oscuridad. Es igual cuando tenemos una luna o una mampara transparente, se ve al otro lado cuando está limpio. Pero si no lo limpiamos, el mismo sereno, el polvo, lo va oscureciendo poco a poco. A la final no se ve nada al otro lado. Y ahora es el problema, porque una vez que ya no podemos ver, todo se oscurece, ya no hay la espiritualidad que uno busca, ya no hay esa transparencia, ya no lo hay. Nuestro corazón ya se convierte en doblez, pensando doble, y el espíritu ya no habita en un corazón de doblez, menos un cuerpo instrumento del pecado, porque está escrito, mejor vamos a pasar lectura, sabiduría, vamos a ver, sabiduría, capítulo 1, dice lo siguiente, vamos a leer, capítulo 1 hacia el 4. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor según la verdad y búsquelo con sencillez de corazón, porque Él se deja hallar por los que no le ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en Él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios, y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. La sabiduría no entra en un alma perversa. Para empezar, la sabiduría no entra en un alma perversa, no habita un cuerpo instrumento del pecado. Pero si hay esa limpieza, dice el Santo Espíritu que nos educa, huye de la doblez. O hay una doblez, o sea, doble pensamiento. Como vemos en el caso de Elías, cuando le dijo al pueblo, ¿por qué tienen que estar ustedes con un doblez de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué claudiquean? O sea, un rato con Dios, otro rato con Baal. ¿Por qué? Dos cosas, decídanse, bien le sirven a Baal o bien sirven a Jehová. Pero no puede estar con dos, jugando a dos. Por eso dice, el espíritu nos educa, pero huye de la doblez y se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, vigila sus pensamientos y escucha sus palabras. Entonces está bien claro ahí.
Por eso dice que por ello no son espirituales, por eso no entienden. No hay un entendimiento. En aquel tiempo, esclarece, el adversario ha hecho asamblea. Y luego entre ellos, así como cualquier institución, tiene sus libros de fundación, libro de actas, todo tiene. Entonces, cuando hace asamblea y toman la palabra, luego harán la obra, el jefe de ellos les pregunta, dice, ¿cómo pueden trabajar? Bueno, dice, dice uno de ellos, bueno, yo voy a trabajar, voy a hacer que cometer errores entre solteros. Está muy bien, dice, está muy bien. Es fornicación. Entonces el jefe contesta, no es tan buena obra, no es tan buena obra. Por ese error, eso ya mata. Estamos escuchando el que comete fornicación, deben morir los dos. Dice antiguamente, existía esa fuerza así. Pero sin embargo, el jefe contesta, más o menos, más o menos. Ahora otro toma la palabra y dice, ¿y tú cómo puedes trabajar? Bueno, mi trabajo de mí es un soltero con una casada. Bueno, dice regular, regular. Enseguida toma la palabra el otro, le dice, ¿y tú cómo puedes trabajar? ¿Cómo puede ser la obra? Un soltero con una casada, un casado. Regular, regular. Y todo va anotando, el secretario va tomando nota de todo lo que se está debatiendo, el punto a tratar. Entonces uno u otro pide la palabra y le dice, ¿cómo tú puedes trabajar? Bueno, entre casados. Buena obra es, buena obra. Entre casados. Ahora otro pide la palabra y dice, ¿y tú cómo puedes trabajar? Bueno, mi vida sería trabajar así. El padre con la hija. Muy buena obra. Muy buena obra. Y eso es lo que está pasando. Hay padres que tienen 2 hijos, 3 hijos en la hija. Y los hermanos, entre hermanos, yo sé que todas estas cosas, y sigo escudriñando. Entonces, buena obra para ellos, buena obra. Así acordaron para todo. Por eso el adversario tiene 17 armas para engañar al mejor hombre. 17 armas. Por eso todos están en prueba. Les voy a mostrar, cada uno anda con su adversario y ustedes le dan lugar. Así como una criatura le sigue a la madre, a donde quiere que él se va, así se cuelga el adversario de ellos. Ahora aquí, por ejemplo, en el templo, para entrar en el templo, el adversario se queda afuera. ¿Cómo me gustaría que el Señor abriera los ojos a uno de ustedes? Vería más gente que ustedes afuera. Están rodeando bastante gente, rodeando al templo. Y cuando ya sale la gente, entonces como una criatura se apega y sigue, el otro sigue, el otro sigue, el otro sigue. Y todos se van a su casa con su adversario. Ahorita mismo les voy a mostrar. Por eso ahora nosotros estamos en guerra con el adversario. Tiene que ser valiente al que no hay que darle lugar, porque cuando el adversario lo hace cometer, ya cometió a la persona espiritualmente, ya está muerto, ya no tiene libertad para esa persona. Eso hay que pensar, hermanos. Como no estudia, no sabe, no entiende. Como dice, amigos, como dice, estamos en guerra con el adversario, en guerra, porque regresamos para poder entender. Desde el momento Él nos eligió, porque ese es así, no es que yo lo busco a Dios, sino Él me busca a mí primero. Él me elige, como es San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan, hagan mucho fruto. Muy bien, una cosa es elegir, y otra cosa es comprar. Es como usted va al mercado, ve ricas frutas o tubérculos, etc.
Pero si no tiene dinero, no lo puede comprar, simplemente los aprecia. Pero si quiere que sea algo suyo, tiene que comprarlo. Hace algo parecido, primero él nos elige, y después nos compra. Por eso dice 1 Corintios 6:20, somos comprados por un precio de sangre, Por eso Cristo murió por nosotros para ser comprados. De esclavos del pecado somos comprados a una libertad. Y una vez que ya hemos sido comprados, no nos pertenecemos nosotros, sino pertenecemos a aquel que nos compró. Y una vez que nos compró, nos lleva y nos limpia de todas nuestras inmundicias, nuestros pecados, que si de todos nuestros pecados nos limpia, nos lava con agua limpia, como dice Ezequiel 36:25, limpios. Y una vez que estamos limpios, nos quita esa vestimenta vil. No es esta vestimenta que estoy puesto, muchos pensamos que esta vestimenta, no, en Zacarías 3:4 aclara, esa vestimenta vil es el pecado. Entonces nos quitó todo el pecado, nos dejó limpios y nos viste con ropa de gala, Zacarías 3:4. Y en Apocalipsis aclara que es fino, blanco, de lino fino y brillante. Entonces somos vestidos con esa vestimenta. Ahora viene el problema. Una vez que somos comprados, ahora sí viene el problema de la guerra. ¿Por qué guerra? ¿Qué tiene que ver esto de la guerra que estamos mencionando? Pablo dice en Efesios 6:12, vamos a comprenderlo, ¿por qué dice estamos en guerra con el adversario? En guerra, dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es una guerra que tienes que ir con arma blanca. Antiguamente pues era con cuchillos, bayoneta, o después viene con las bayonetas, viene con arma de fuego, etc. Ahora que viene a ser las nuevas guerras, basta que contaminen el aire y listo. Entonces no se trata de esa guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las malicias espirituales en los aires. O sea, es una guerra espiritual. Pero ¿cómo se entiende esto de la guerra espiritual? ¿Por qué? Dice, pues estamos en guerra con el adversario. Una guerra con el adversario. En resumen, encontramos algo muy simple. ¿Por qué la guerra con el adversario? Porque tenemos que luchar contra nuestros sentidos, contra nuestras partes débiles, contra nuestros defectos. Tenemos que luchar ahora. Vemos en el caso de nuestro Mesías, para darnos una idea, en Mateo 5, 29, 30, donde dice, primero dice en el 28, que cuando uno mira para una mujer para codiciar en nuestro corazón, ya hemos cometido adulterio. O sea, lo que es la parte de la morbosidad. Ahí nomás empieza la guerra, a luchar con esa parte negativa de la morbosidad. Sea hombre, sea mujer, viene la guerra. Luego dice, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques antes que vayas con todo tu cuerpo al infierno. Ya viene la guerra ahora. Si tu mano derecha es ocasión de caer, es mejor que te lo cortes antes que vayas con todo tu cuerpo al infierno. Ahora viene la guerra. Pero para que venga esa guerra que estamos hablando, guerra con el adversario, mejor dicho, guerra contra nuestros mismos sentidos, que está en nuestra mente, está el bien y está el mal. No vamos a decir que está inventado, eso ya está. Venimos a este mundo con la ciencia del bien, la ciencia del mal, el árbol de la vida, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Ya venimos con eso ya. Entonces, a luchar contra nuestros sentidos que nos llevan a cometer errores. Pero también de esos errores se aprende. Si no fuera por los errores, no se aprendería. Pero viene ahora la guerra. Y para buscar esa guerra, viene para renovar nuestra mente, empezamos a renovar, porque estamos acostumbrados a diferentes vicios, a diferentes desenfrenos. Hemos estado acostumbrados
Y cuando viene el conocimiento, empezamos a renovar nuestra mente ahora, empezar a renovar. Y ese renovar viene mediante el conocimiento de la doctrina de Dios. Empezamos a conocer la doctrina de Dios y empezamos ahora a luchar contra esos defectos. Entonces viene la guerra con el adversario. Por eso dice en Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero para renovar nuestra mente, dice Pablo en Colosenses 2:10, revestidos de nuevo, para revestirse de nuevo, el cual por el conocimiento renovado, conforme a la imagen de aquel que creó. Entonces, nosotros empezamos a ser renovados de nuevo, el nuevo hombre, la nueva criatura. Pero para ser ese nuevo hombre, esa nueva criatura, tenemos que tener un conocimiento. ¿Conocimiento qué? De la doctrina. Porque la doctrina te va a empezar a instruir qué cosas tienes que empezar a buscar que limar, a buscar ser una persona, a controlar tu parte animalesca. Eso, ese impulso negativo, esa pasión exagerada, a controlar tus miedos, a controlar tus deseos. Empiezas a controlarlo. Empiezas a controlarlo, o como le dijo nuestro Señor, el Padre Eterno, cuando le dijo a Caín, tú debes controlarlo. Tú debes controlarlo. Mejor pasemos lectura de Génesis capítulo 4, versículo 5 y 6 y 7. A Yahvé le agradó Abel su ofrenda, o sea, le agradó Abel y su ofrenda también, mientras que le desagradó Caín y también su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Entonces, viene el momento de dominar. Sabemos muy bien que en nuestra conciencia siempre entra la parte negativa. Si hablamos, por ejemplo, de la morbosidad, como dijo nuestro Señor Jesucristo, se dijo bien claro, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, entonces entra la parte de la morbosidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo. Tú debes controlarlo. O sea, no tienes por qué. Mejor, si no puedes, pide el apoyo de Dios, porque ya empieza la guerra ahora. Viene la guerra, viene una guerra con un adversario, quiere decir la guerra contra nuestros defectos. Eso es, no es otra cosa. Por eso dice, vamos desconociendo, mediante lo que dice nuestro Mesías, vamos entendiendo mediante el conocimiento de la doctrina, porque nos recomienda a no entrar en el adulterio, no entrar en la fornicación, etc. y otros puntos más. Entonces empezamos a dominar esas partes, sabemos que no nos trae algo positivo. Empezamos a controlar. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2, si habéis resucitado con Cristo, listo, somos nueva criatura. Hemos sido elegidos, comprados, lavados. Hemos sido vestidos con ropa de gala. Hemos sido muertos, no hemos tenido el Espíritu de Dios, ahora tenemos el Espíritu de Dios. Hemos resucitado de los muertos. Con Cristo hemos resucitado. Entonces, como ya hemos resucitado con Él, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Luego dice Pablo que debemos de poner nuestra mirada no en las cosas de la tierra, las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, preocupado en las cosas de arriba, preocupado en buscar que cada día ordenar nuestra vida, porque si no ordenamos nuestra vida, no tenemos paz ni con nosotros mismos. Por eso dice Pablo, vamos a ver, ¿qué dice la lectura? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba,
y no en las cosas de la tierra. Entonces vemos acá, este es el punto que encontramos, que estamos en guerra contra nuestros defectos, en guerra contra nuestros defectos. Dice nuestro maestro que el adversario tiene 17 armas para engañar al mejor hombre, 17 armas para engañar al mejor hombre. Y está escrito, Gálatas capítulo 5, 19, 20, 21, 19, 5, Gálatas 5, 19, 20, 21. Manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras, por eso dice que miremos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? El adulterio, la fornicación, la impureza, la desvergüenza, culto a los ídolos, supersticiones, odios, celos, violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias, envidias, borracheras, orgías. Entonces, esos son 17 puntos que tiene el adversario. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del adulterio, ¿cuál es el plan? Hablamos, como dice acá, un padre al meterse con la hija o una madre con el hijo. Ese se llama incesto. Ese es el famoso incesto que se le llama. Ese es el problema. Si bien el padre está con la hija, imagínense, ese es, aparte que le sacó la vuelta a su esposa, se metió con su misma hija. O la madre igual le saca la vuelta a su esposo y se metió con el hijo. Ese se llama incesto. Esa es la mejor obra que puede existir para el diablo. O sea, para la parte negativa, ese es lo mejor que puede haber. Y la preocupación del adversario es romper un matrimonio. Sabemos muy bien que el matrimonio viene a ser el núcleo para que una familia crezca y vivan en paz y en armonía. Se rompe ese núcleo. Por eso se dice que el matrimonio es semejante al paraíso donde existe Adán y Eva, no hay más mujeres, no hay más hombres. Pero cuando se rompe ese vínculo matrimonial, ya hay problemas, así como Eva rompió el vínculo matrimonial. Rompió el vínculo. Si vemos en 1 de Juan, vamos a encontrar, en Judas, 1:10, y vamos a encontrar que el primer hijo, dice, es del adversario. Entonces ahí nomás nos ponemos a pensar, o sea, el romper el vínculo, o sea, la preocupación es cómo romper el matrimonio. ¿Cómo romper? Mejor vamos a pasar lectura de lo que estoy mencionando para que no haya suspicacias. Mejor vamos a leer. Dice acá, vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Primera de Juan es, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí está. No como Caín, que era del maligno. Siempre pensando lo malo, porque así. Vemos ahí, se rompió el vínculo matrimonial. Y entonces el plan del adversario es romper ese vínculo, romper esa armonía. Ese es su primer trabajo que realiza. Por eso que en las 17 armas del adversario prima el adulterio. Prima eso, romper el matrimonio. Y como le damos cabida, ese es el problema. Le damos cabida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que empezar nosotros a frenar o buscar cómo amortiguar, como dice el apóstol Pablo, cómo amortiguar esa parte, porque es una guerra ahora. ¿Cómo amortiguar esa parte? O sea, cómo buscar que dominar, cómo dominar. Por eso dice Pablo en Efesios, Colosenses 3:5, tenemos que empezar a amortiguar nuestros miembros que están sobre la tierra, amortiguarlo.
Y hablamos de amortiguar, es tratarlo de hacerlo más suave, no que nos venza o que o sea, tratar de buscar que frenar ese exceso, ser templados, porque toda cosa extremada siempre trae problemas. Debemos ser templados, por eso dice amortiguar nuestros miembros que están sobre la tierra. Es uno de ellos que estamos hablando. A esto Pedro lo llama ser templados. O sea, templado es no buscar el exceso. Si tienes tu pareja, no busques el exceso. Aparte de tu esposa, no busques otra más. Ese se llama exceso. La mujer igual, ese se llama exceso. Así como en el matrimonio existe en la comida el exceso, en la bebida el exceso, en el sexo el exceso, y ya no está bien eso. Por eso nos recomienda ser templados, dominarlo, o por lo menos autocontrolarlo mediante el conocimiento. Esto se llama amortiguar. Como dijo, tú tienes que dominarlo, no que te domine a ti, sino tú tienes que dominarlo. Pero el problema es, mientras nosotros no tengamos el Espíritu de Dios, somos presa fácil de las debilidades. Somos presa fácil. ¿Por qué? Porque no hay un remordimiento, no lo hay. Pero cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, viene la guerra y el mismo Espíritu empieza a obrar en nosotros, empieza a instruirnos, prepararnos mediante el conocimiento, a renovar nuestra mente, a darle otro giro a nuestra vida. Como decía Pablo, si te gustaba robar, ya no robes más. Si te gustaba cometer adulterio, ya no cometas más. Entonces empieza esa guerra. Empezamos a tratar de controlar esos impulsos que antes hemos estado acostumbrados mediante el conocimiento. Ese es el punto que nosotros tenemos que hacer. A esto se le llama la guerra con el adversario. O sea, la guerra contra nuestras bajas pasiones, la guerra contra nuestra parte animalesca. Nuestra parte animalesca que siempre aflora, ese instinto, ese impulso negativo. A veces hay un dicho popular, bueno, pues me salió el indio o me salió el diablo. Eso, tenemos que controlar esa pasión, controlar ese instinto animalesco. Pero eso se consigue con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ese momento tenemos que clamar. Empezamos a clamar y no lo va a escuchar. Pero no un clamor superficial, sino tiene que ser un clamor con lágrimas. Con lágrimas. Primero dice en Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. O sea, primero, mediante el conocimiento, tenemos el espíritu y el espíritu nos conduce. Pero para ello tenemos que nosotros, para frenar, tenemos que denunciar cuál es nuestro defecto. Tenemos que denunciar no puedo dominarlo, no puedo. Entonces pido apoyo, pido apoyo, inmediatamente voy a decir ese apoyo. Porque dicen en Salmos, Dios envía un ángel a cada uno de nosotros y nos empieza a cuidar. 34:7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces viene ahora, empezamos a clamar, a rogar, y el ángel está presto para ayudarnos en esa guerra. Él está presto. Eso dice nuestro maestro, que cuando un recién se congrega, poco le manda un ángel para que lo cuide. Y a medida que va avanzando más, le envía otro más. Porque las pruebas son más fuertes. Porque ya se va agudizando, se va afinando como el oro. Primero sale el oro bruto y después ya lo empieza a afinar, más afinado, y necesita también más cosas para que salga más fino. Entonces algo similar, también manda un ángel y luego va avanzando, le envía dos y así sucesivamente. Solamente tenemos que clamar de corazón nada más, porque para ello dice Dios en 34:18, que cercanos de Jehová los quebrantados de corazón y salvarán a los contritos de espíritu. O sea, tenemos que hacer llorar, gritar,
pedir de corazón con lágrimas, entonces Dios no va a escuchar. Porque ojo seco dice, no escucha. Claro que es una cosa, como es en Ezequiel, este pueblo de labios se acerca, pero su corazón está lejos de mí. Así podemos hacer varias oraciones, pero si no hay el sentimiento, no hay nada, no hay nada. Tiene que ser como un sentimiento, así como uno está enamorado y llora, grita, algo similar. O como una criatura, un bebé, una bebé, que está, pues en este caso, tiene hambre, necesita su leche, llora, grita, patea, hace todo, hasta que le den su leche. Una vez que le dieron su leche, qué tranquilidad. Y la madre se desespera por darle su leche para que no le siga molestando. Así debemos ser nosotros. Por eso dice, cercanos a Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Y a medida que vamos avanzando, Dios nos va cumpliendo nuestro deseo. ¿Qué cosa queremos? En este caso yo quiero, pues, el ministerio que Dios me ha dado, quiero que se siga, digamos, renovando cada vez más. Y para eso tengo que clamar y clamar y rogar y rogar y rogar. Por eso dice en Salmos 145, 18, 19, cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invoca de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Jehová a los que lo invocan. La palabra invocar significa a los que piden auxilio. Esa es la palabra. Así como Pedro se estaba ahogando cuando estaba caminando sobre las aguas de la mar, caminando como su maestro, le entró la duda y empezó a hundirse. Y ese momento, cuando estaba hundiéndose, le dije, maestro, no me dejes que me ahogue, no me dejes que muera. Entonces fue y le dio la mano y lo cogió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos, ese es el pedir auxilio, es invocar, pedir auxilio cuando uno está en peligro. No puedo con mi defecto, clamo ahora, ruego, suplico, lloro, grito, hasta que me escuche. Y una vez que me escuchó, después vamos a ver ese defecto, lo mira como ya no te llama la atención. Es como podemos decir, me gusta mucho el licor, supongamos, me gusta el licor, desesperado por el licor. Si no tomo licor no estoy tranquilo, veo una cerveza, las babas me empiezan a caer. ¿Por qué? Porque la saliva empieza a caerse. ¿Por qué? Porque vivo de eso. Pero si uno empieza a clamar, después lo mira como si no le llama la atención, ya no le interesa. Es el momento cuando uno va en agradecimiento, va y presenta su ofrenda, agradeciendo a Dios porque Dios lo escuchó. ¿Qué cosa tiene que presentar? Muy bien. Dice acá en Eclesiástico, capítulo 35. Vamos a ver qué cosa dice Eclesiástico. Eclesiástico 35. Vamos a ver qué cosa dice. 35 dice, quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. Entonces, vas con tu ofrenda de agradecimiento y te pide flor de harina. Mejor dicho, harina sin preparar. Y en el 6 y 7, no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso lo he debido según los mandamientos. Entonces vas y presenta tu ofrenda en agradecimiento porque Dios te escuchó. Ahora sí, pero eso sí tiene que ser, como dice acá, nos tenemos que acercar con un corazón quebrantado y va a cumplir nuestro deseo, porque nosotros le tememos a Dios. No es que le tengamos temor, no significa, porque hay dos palabras para definir esa palabra, los que temen a Dios. ¿Cómo se trata de temer? ¿En qué sentido? Temer, dice, encontramos dos palabras. Temer significa tener miedo. Miedo y temor. El temor viene a ser miedo y temor. Miedo, para poderlo comprender, el ejemplo de Moisés, que cuando habló con Moisés, cuando él fue a la zarza, estaba ardiendo, no se consumía esa zarza, la curiosidad tanto fue que llegó a ese lugar y le dijo, Moisés, sácate las sandalias porque el lugar donde tú estás es santo. Desde ahí empezó ya la curiosidad y luego le dice Moisés, yo soy el Dios de tu padre.
Según dicen los sabios, que fue con la voz de su padre Amram, para que no tenga miedo, para que no se desespere y no se angustie. Primero fue con la voz de su padre, y después cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ese momento tuvo tanto miedo que con su manto se cubrió su rostro, porque no quería ver el rostro de aquel que le hablaba. Fue tanto miedo que tuvo. Y temor, encontramos el temor cuando le da unas órdenes para que regrese, vaya a sacar a su pueblo de Egipto, y él dijo, ¿quién soy yo para ir a sacarlo? ¿Quién soy yo? Un hombre solo, apenas tenía su bastón, un palo tenía ahí que era pastor, aunque dicen que ese palo viene desde el tiempo de Adán, dicen los sabios, pero bueno, tenía un palo. Y luego le dice, ¿qué tienes en tu mano? Acá tengo un cayado, o sea, un palo. Entonces, tíralo al suelo. Entonces lo tiró al suelo. Se convirtió en una cobra. Entonces tuvo miedo, saltó de un paso hacia atrás porque tuvo miedo que lo mordiera. Tuvo temor que lo mordiera. Una cosa es miedo, otra es temor. Tuvo un temor de que lo mordiera. Entonces, ¿qué dicen los sabios? En Eclesiástico 21, 1, 2 y 3. Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, e implora el perdón de tus faltas pasadas. Como arrancarías de una serpiente, huye del pecado. Si te acercas, te morderá. Sus dientes son como la de león, que matan a los hombres. Toda maldad es como espada de doble filo y herida incurable. Entonces vemos acá que el miedo es no ver el rostro de aquel que nos habla, y temor viene a ser, así como arrancaríamos de una serpiente para que no nos muerda, de la misma forma también nosotros arrancaríamos para no caer en el pecado. Ese es el temor. En otras palabras, no fallarle a Dios porque nos considera sus amigos. Porque está escrito en San Juan 15:15, ustedes son mis amigos. Y si somos sus amigos, como amigos no le podemos fallar, no lo podemos traicionar. Porque si le traicionaríamos, es como dejarnos morder por la serpiente. Entonces vemos que en eso consiste de aquellos que le temen a Dios. O sea, temer significa no fallarle a Dios, tratar de no fallarle, de un amigo no convertirse en un enemigo. Entonces, no fallarle, no traicionarle, tratar de ser leales con Él, tratar de ser leales. Por eso dice acá que cercano está Jehová a los que lo invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, de aquellos que quieren, o sea, temen no fallarle a aquel que lo considera un amigo. Entonces, asimismo irá el clamor de ellos y los salvará. Y en 1 Juan 3:22 también nos aclara para comprenderlo un poquito más. 1 Juan 3:22. ¿Qué nos dice? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. 1, porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque de momento nos esforzamos por no fallarle, nos esforzamos por ser leales, sinceros con Él. Entonces, ahora hacemos lo que a Él le agrada. Ahora va a cumplir nuestro deseo. Cualquier cosa que le pidamos va a cumplir nuestro deseo. Una, porque tratamos de ser leales con Él, no fallarle, como un amigo. Segundo, hacemos lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. La pregunta es, ¿qué cosa le agrada? Eso tenemos que aclarar. ¿Qué cosa le agrada a Él? Números 28, 2 y 3. ¿Qué le agrada? Número 28, 2 y 3. ¿Qué le agrada? Vamos a ver. Número 28, 2 y 3. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable. ¿Qué cosa le agradaba? Las ofrendas en olor a mí agradable. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Les dirás, esa es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año cada día. Ese será el holocausto continuo. Eso es lo que Dios le agrada. El aroma
de los holocaustos, en otras palabras, que se hace a través, dice acá, ofrenda encendida, 2 corderos sin tacha, y estos 2 corderos se presentan uno por la mañana y otro por la tarde, eso es así, pero en otra oportunidad vamos a hablar. Cuando hablamos de un cordero, tiene que ser macho de 1 año sin ningún defecto, de preferencia primogénito, podría con el número 18, 17. Hay personas encargadas que son sacerdotes y levitas, encargados para este ministerio, que lo degüellan al animal sin romper un hueso, le sacan la piel o le sacan el pellejo, la carne bien lavada, las vísceras bien lavadas, todo, casi nada de sangre, nada de estiércol, bien limpio. Luego lo aderezan con aceite de oliva y sal a la medida, con incienso, y luego ponen sobre rajas de leña o leña, que tiene también tiene una cantidad sobre un altar, y encima lo ponen como si estuviera durmiendo ese animalito, con la cabeza donde nace el sol, y con la cabeza ahí, como dice, con el cuerpo, digamos, mirando hacia el norte y con la cabeza hacia el sur, hacia el este. Entonces tiene que poner, y encima le ponen panes sin levadura. Y todo eso empieza a arder y sale un aroma agradable. Eso es lo que dice acá. Mira, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas. Tiene que quemarse, imagínense, te lleva dinero, no lo va a quemar. Acá tiene que ser quemado. Luego dice, en olor a mí, agradable. De lo que ahí sale es un aroma agradable, así como usted pasa por una pollería o algo que están friendo carne. Imagínense, sale un aroma agradable. Entonces, así, en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndome a su tiempo. Les dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha, de 1 año, cada un día será el holocausto continuo. Uno se ofrecerá por la mañana y otro entre las 2 tardes. Cuando hablamos de entre las 2 tardes, es a las 3 de la tarde, ese es entre las 2 tardes. Entre significa la parte céntrica o la parte media de 2 extremos. La palabra entre se divide. Si hablamos en la tarde, son 6 horas, la mitad de 6, 3. La mitad se divide. Entonces, ese es el punto que tenemos que presentar. Por eso dice que nosotros va a cumplir el deseo de aquellos que le temen y los defiende de todos que le puedan, digamos, vienen los peligros en diferentes maneras, lo defiende, siempre lo va a defender, le manda un ángel o le envía 2 ángeles, como dice nuestro querido maestro. Entonces, esa es la guerra que estamos hablando. Por eso vuelvo a repetir, como dice nuestro maestro, es lo que ustedes no saben. Si ustedes estudiarían la Santa Escritura a profundo, encontrarían y sabrían y entenderían, pero para ello no son espirituales, por eso no entienden. En aquel tiempo el adversario ha hecho asamblea, y luego entre ellos, así como cualquier institución tiene sus libros de fundación, libros de actas, etc., todo tiene. Entonces, cuando hace asamblea, toman la palabra, luego harán la obra. ¿Ya? Hacen la obra, estamos viendo cómo van a destruir al hombre, hacerlo caer. Primero hemos visto que la primera arma del adversario es justamente el adulterio. Destruir un hogar. Increíble, destruir un hogar. Después destruir a la juventud. Todo lo que es la fornicación, por eso vienen los hijos no deseados, etcétera, etcétera. La impureza, otro punto más de la impureza. Y si hablamos de impureza es muy amplio para hablar sobre el campo de la impureza. Si hablamos de la impureza, es el abuso de facultades, termina a ser como dice Levítico 15:24, si alguno durmiere o se acuesta con una mujer, con su esposa, digamos, está con su costumbre o su regla, y si alguno se acuesta con ella o duerme con ella, y luego su beso sobre él, quiere decir, prohíbe cuando la mujer está con su costumbre hacer relaciones sexuales, en otras palabras. Entonces quedará inmundo él por 7 días junto con su mujer. Todo por no controlar esa parte. Entonces esa es una de las impurezas. Después viene el punto de la desvergüenza. Dice acá bien claro, la impureza, la desvergüenza. ¿En qué sentido? Tenemos como ejemplo una desvergüenza. Por ejemplo, tenemos en Romanos 1, 26, 27, 28. Por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos, o sea, desvergüenza.
los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. ¿Ya? Ese es el punto. Del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que conviene a su extravío. Esa es la desvergüenza. O sea que la mujer deja el uso natural de la mujer, que normal debía ser el contacto sexual, y es contra naturaleza, ya no está bien. O los hombres, hombres con hombres, que se llama el homosexualismo, el lesbianismo, eso ya no está bien. Eso se llama desvergüenza. Dice, como ellos no les interesó tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Por eso vienen también las aberraciones, etcétera, etcétera. Luego viene el culto a los ídolos. Ya todos tenemos un conocimiento, culto a los ídolos. ¿Ah? Las supersticiones. Cuando hablamos de supersticiones, hay unas supersticiones, por ejemplo, dice, si te cruza un gato negro, te trae mala suerte. Y tú cuando lo cruzas al gato, ¿cuál sería la mala suerte para el gato? Bueno, son supersticiones. Cruzar los dedos, derramar sal, pasar debajo de una escalera, el número 13, no te cases el día 13, el novio no puede ver a la novia, etc. Son supersticiones que tenemos también que evitar esas cosas. Luego hablamos sobre los odios, el odio, por ejemplo. Es el odio. A veces, amigos, tenemos el ejemplo de Caín, tanto fue su odio contra su hermano que no paró hasta quitarle la vida. Hasta ese punto no, tenemos que evitar el odio, ese sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien. Provoca ese deseo de producirle pues un daño, que le ocurra, y el que no conoce a Dios, bueno, lo brujea por último, porque tanto es el odio, llega hasta tal punto. Eso es así, eso tenemos que evitar esas cosas. Por eso se pone en la mano de Dios, hace la justicia como debe ser. Vamos a un ejemplo, tenemos de Amnón, por ejemplo. Amnón lo violó a su media hermana Tamar. Y después que ya terminaron el acto carnal, lo aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que le aborreció mayor era el amor que le había amado. O sea, tanto fue más el odio que el amor que le había tenido, el deseo que le deseaba a esta mujer. ¿Y cuál fue su final? Tanto fue este odio que su medio hermano de Tamar le quitó la vida. Fíjense hasta dónde llega. El otro punto tenemos son los celos, como dice acá, el celo. Si hablamos de los celos, si somos casados, dice bien claro, no tengas celos de tu propia esposa, le causa malos deseos contra ti. ¿Pero por qué surgen los celos? Por la desconfianza que hay. O sea, uno no está seguro. La desconfianza, eso lleva a ese punto. Y cuando hay celos, amigos, es un problema. Por eso dice en Proverbios 6, 34, 35, los celos es furor, o sea, la cólera del hombre, y no perdona en el día de la venganza, y no tendrá respeto a ninguna redención, ni querrá perdonar aunque nos multiplique los dones. Cuando, amigo, llegue ese punto es horrible. Mejor evitemos, amigos, por eso Dios nos llama a buscar siempre el equilibrio, a buscar siempre a controlar nuestras emociones, porque estamos en guerra contra nuestros defectos. Evitar esa violencia, ir a la violencia, a los golpes, las patadas, los empujones, las torturas, el furor, ese furor exaltado. Todas esas cosas, queridos amigos, Dios nos llama a buscar que reflexionar, porque estamos en guerra con el adversario. Quiere decir, estamos en guerra contra nuestros defectos. Ahora sí, por eso nuestro maestro recomienda, dice lo siguiente, por eso ahora nosotros estamos en guerra con el adversario. Tienen que ser valientes. No hay que darle lugar. Eso se llama controlar nuestras emociones. Porque cuando el adversario lo hace cometer, o sea, nos dejamos llevar, nos utiliza, sabemos muy bien que el adversario es algo espiritual, no es algo físico. Viene el mal pensamiento, todo ataca en la mente, en el mal pensamiento. Por eso dice el dicho que muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. El problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Así de la misma forma, muchos pensamientos pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. El problema es cuando lo dejamos, cuando lo hacemos que le damos cabida, engendra y después viene la muerte.
Por eso tenemos que evitar, no darle cabida, no darle lugar, como dijo Dios a Caín. Tú tienes que dominarlo. En este caso, pido apoyo de parte de Dios para controlar ese mal deseo, esa mala intención que tengo, para no caer. Porque cuando el adversario lo hace cometer, ya mató a la persona. Por supuesto, por eso dice el apóstol Santiago, una vez que concibió, viene para el pecado, la muerte. Espiritualmente esto ya está muerto. Ya no tiene libertad para esa persona. Y la verdad que es así. Es triste en la vida espiritual. Antiguamente el que cometía adulterio, máximo le duraba 15 minutos, media hora de sufrimiento, que esa tanta pedrada. Pero acá, una vez que cometiste un error, te va a doler hasta que mueras. Ya te van a tildar pues como una persona que no eres fiel con tu pareja, y siempre va a venir el recuerdo y el recuerdo y el recuerdo, y nunca va a cesar. Por eso, queridos amigos, no está bien. Ya no hay esa libertad para esa persona. Eso hay que pensar bastante, hermanos. Como no estudian, no saben, no entienden, dice nuestro querido maestro. Amigos, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y si les gusta nuestro mensaje, danos un like y comparte.